virtuales. Buenas tardes a todos, a nuestros compañeros y compañeras de Tijuana y México. Buenas noches a todas y todos que nos acompañan desde Brasil. Mi nombre es Igor Cuña, colaborador voluntario del CESEM, y voy a coordinar el trabajo de este evento virtual sobre la espiritualidad en el proceso de reconstrucción de la vida de migrantes y refugiados. Entonces, sean todas bienvenidas y todos bienvenidos. En nombre del Centro Escalabriniano de Estudios Migratorios, CESEM de Brasil, y del Instituto Madre Asunta de Tijuana, les agradecemos por estar con nosotros virtualmente. Damos la bienvenida a todas las personas e instituciones presentes. Bueno, ahora para aliarnos en la dinámica, comenzaremos con dos breves palabras de bienvenida de las instituciones organizadoras. Luego tendremos la presentación del libro Movilidad en la Frontera, Tijuana como Espacio de Reconstrucción de la Vida, publicado por la editora del CESEM, que fue organizado por Tuila Botega, que hace parte del equipo de investigación del CESEM, que está aquí con nosotros también, Delia Dutra, colaboradora del CESEM, y yo. Luego de la presentación de este libro tendremos 3 momentos sobre diferentes aspectos del tema de la espiritualidad como elemento de atención a los migrantes refugiados en Tijuana. Finalmente dispondremos de unos 30 minutos para preguntas y debates. Bueno, para los migrantes y los refugiados en Tijuana, ¿vale? Solicitamos a todos y todos que las preguntas se envíen a través del chat para que podamos organizar la participación. Pues así, bueno, les deseamos a todas y todos un buen evento. Para empezar, invitamos aquí a hablar a la hermana misionera escalabriniana María do Carmo dos Santos Gonçalves, directora del CESEM. Para empezarmos, María do Carmo. Uma saudação muito grande a todos, um agradecimento especial ao Instituto Madre Assunta, que, enfim, é parceiro nessa atividade, a irmã Albertina que está aí representando a instituição. Eu estou falando aqui também de uma outra fronteira. No momento eu estou aqui bem no extremo sul do Brasil, também trabalhando com uma pesquisa que nós temos em curso. Então, de uma fronteira a outra, a nossa saudação e o desejo de um excelente evento, com um tema muito importante que com certeza vai trazer muitas luzes para a nossa ação, para a nossa prática, e também de fazer a gente pensar nesse momento tão delicado e complexo que nós estamos vivendo, né, em todos os sentidos. Então, desejo um bom evento a todos, boas-vindas e nosso agradecimento especial aí aos organizadores e a quem está aí coordenando, o Igor, Tuila y los demás debatedores. Bueno, ahora pasamos la palabra a la hermana misionera escalabriniana Albertina Pauletti, directora del Instituto Madre Asunta, para dar la bienvenida. Hermana. Buenas noches para los compañeros de Brasil y buenas tardes para todos los que somos de este fuso horario. Y yo siempre digo que es el último horario del mundo, ¿no? Tijuana tiene el último horario del mundo. Bienvenidos a este evento donde hablaremos sobre la espiritualidad de los migrantes no solo en una frontera física, pero en una frontera vivencial, y es muy importante trabajar ese tema, tener muy presente en todo el trato que demos a los migrantes, y yo hablo desde la institución, que es una casa de acogida para migrantes, mujeres. La espiritualidad es fundamental, aunque no sea explícito, pero sí hay que tenerlo siempre en cuenta en la vida de la persona, sea de la religión que sea, la espiritualidad es fundamental. Bienvenidos a todos y un buen trabajo, un buen evento, y que podamos sacar muchos frutos de esto. Gracias. Muchas gracias, hermana. En este momento, bueno, para iniciar voy a hacer una breve presentación del libro Movilidad en la Frontera, Tijuana como Espacio de Reconstrucción de la Vida. Y aprovecho para recordarles que el libro está disponible en los sitios web del CESEM. Entonces, y también las versiones impresas se pueden solicitar por correo electrónico. Yo les voy a enviar, Tuila creo que puede enviar para mí, por favor, el enlace
Aquí está, muy fácil. El enlace para acceder a la versión, eso, exacto. Para acceder a la versión electrónica del libro, está en el chat ahora. Entonces, bueno, quisiera empezar agradeciendo al Instituto Madre Asunta y al CESEM aquí la oportunidad de estar hablando sobre el libro Movilidad en la Frontera, Tijuana como espacio para la reconstrucción de la vida. Gracias también a las autoras y los autores quienes generosamente asumieron el desafío de producir el libro en un contexto tan adverso, en todos sentidos como lo ha sido en este escenario de pandemia, ¿no? Entonces no podía dejar de agradecer claro, a mis compañeras Tuila Botega y Delia Dutra, coorganizadoras del trabajo. Gracias Tuila también que me ha ayudado con la presentación. De manera especial, aún más agradezco a las personas, mujeres migrantes, a todas las instituciones que nos acogieron en Tijuana y en Ciudad de México, y a Adveniat, que financió parte de la investigación que culminó en el libro. Entonces, me gustaría hablar un poco de la portada del libro, ya que creo que puede ilustrar, creemos que puede ilustrar algunas cuestiones que encontramos en el campo. Yo mismo hice trabajo de campo juntamente con Natalia Vince, que también está aquí presente virtualmente con nosotros, para la investigación que motivó el libro, ¿no? Entonces, la portada se trata de una foto tomada de uno de los tramos del muro que separa a México de Estados Unidos, literalmente la materialización de la frontera que divide a los dos países, ¿no? A través de las grietas, ahí podemos ver Estados Unidos, un lugar soñado por quienes quieren cruzar la frontera, y en el lado mexicano está la imagen de una mariposa que suele simbolizar movimiento, transformación y vida. Entonces, a partir de las reflexiones de la investigación que mencioné, llamada Reconstruyendo la vida en la frontera, acogida y atención a los migrantes en la frontera norte de México, iniciada en el año 2017, esta imagen puede traducir la idea de la frontera no solo como lo que separa, sino como lo que acoge y el que da la ayuda al siguiente paso tan necesario para los migrantes que están ahí. El libro trabaja la reconstrucción desde tres perspectivas que les voy a dar ahora. La primera perspectiva se refiere a la experiencia de personas migrantes que llegan a Tijuana con el sueño de cruzar la frontera y entrar a Estados Unidos. Los que se encuentran en una situación de espera mientras esperan una respuesta a sus solicitudes de refugio, o incluso a personas que fueron deportadas de Estados Unidos y llegan a Tijuana y necesitan rehacer su vida de la nada. La segunda perspectiva se refiere al rol de las organizaciones de la sociedad civil que se insertan en este contexto migratorio a través del servicio humanitario. Tradicionalmente, estas instituciones actúan ante la omisión y los escasos esfuerzos de los gobiernos locales que operan allá, pues operan en una lógica de criminalización de la migración de los migrantes. Sin embargo, es de destacar que las relaciones de acogida, cuidado y asistencia, ellas no están libres de contradicciones, complejidades, limitaciones y también de muchas dificultades. La tercera perspectiva es la propia condición de frontera, ya que el contexto mexicano permite un abordaje conceptual más amplio, en el sentido de tomar en cuenta otros aspectos como la exteriorización de las fronteras móviles y sociales. Eso significa mirar a la frontera como un espacio que produce relaciones sociales, ya que participa activamente en las dinámicas sociales que configuran la movilidad humana. En esta línea de pensamiento, la frontera aparece como una dimensión de lo social, donde los agentes sociales, personas en movilidad e instituciones promueven y elaboran procesos de reconstrucción de las trayectorias de vida de los migrantes. En estos procesos, los migrantes y refugiados son protagonistas y no solo beneficiarios de la ayuda y de la asistencia humanitaria. Además, el libro busca trabajar con la idea de que la frontera no es solo un lugar de vulnerabilidad,
exclusión y sufrimiento para las personas que se desplazan, sino que sobre todo se configura como un espacio de acogida, atención, incidencia y de reelaboración de sus proyectos migratorios, espacios para estrategias de movilidad, entre otros aspectos diversos. Destacando a los migrantes y refugiados como sujetos, actores, protagonistas de sus propias trayectorias, esta reflexión se basa en el núcleo duro de investigación y estudios del CESEM titulado El protagonismo de los migrantes. Algunas informaciones sobre el núcleo duro están disponibles en el sitio web del CESEM. Ahora, específicamente sobre el contenido del libro, está organizado en dos partes. El primero, titulado Aproximación al contexto migratorio en México, busca explorar aspectos contextuales y conjeturales de la cultura mexicana y de la realidad mexicana, para ayudarnos también a comprender el contexto de la frontera norte que se explora en la segunda parte del libro. Entonces, destacamos en el primer capítulo, escrito por el profesor doctor Jorge Durán, en el que se presentan las características que conforman la evolución histórica del sistema migratorio mesoamericano, o sea, México y Centroamérica, y se analizan los principales detonantes de la migración regional: violencia sistémica, pobreza neoliberal, impunidad institucional. El autor hace un análisis conjectural abordando los diferentes flujos: el exilio, el refugio, la migración económica, migración ambiental, migración de tránsito, flujos de retorno, desplazamiento interno y desarraigo, y los procesos históricos y políticos involucrados en la experiencia migratoria. O sea, un laboratorio de migrantes, como él mismo argumenta. Durán llama la atención sobre una nueva perspectiva analítica desde la categoría de desarraigo para comprender los flujos migratorios actuales y sus implicaciones. También está en esta parte del libro el artículo de la hermana escalabriniana Lidia Mara Silva de Souza, sobre cómo no basta con el de tener papeles para que los migrantes obtengan un tratamiento adecuado en la sociedad mexicana. También está el artículo de María Guadalupe Temores Alcántara, quien reflexiona sobre la construcción del otro, la hospitalidad en procesos de exilio y migración forzada. La segunda parte del libro contiene diferentes análisis basados en datos de la investigación Reconstruyendo la vida en la frontera, la investigación que mencioné ahora poco. Entonces, Pedro Russi, Delia Dutra y Tuila Botega presentan una reflexión metodológica sobre los caminos de esta investigación, con énfasis en su proceso. Algo sustentado por la propia experiencia acumulada del CCM, sus prácticas de investigación y sus principios rectores definidos en el núcleo duro anteriormente mencionado. También está el artículo de Natalia Vinci, que trabaja en los procesos de estigmatización y discriminación dirigidos a la figura del migrante, señalando las razones del trato discriminatorio que surgió en el trabajo de campo con respecto a las mujeres migrantes. Tales procesos inciden en la construcción de estructuras de poder que se utilizan para reproducir la exclusión y condición de desigualdad en la que viven las mujeres, lo que acaba justificando la necesidad de servicios de apoyo y de asistencia a la población migrante en Tijuana, claro. Mis colegas Brenda Ribeiro, Delia Dutra y yo mismo trabajamos en el tema de las relaciones institucionales en el contexto de la migración LGBT en un artículo a partir de categorías como género, identidad de género, orientación sexual. Identificamos en el discurso de los actores de las instituciones que brindan asistencia a migrantes y refugiados en Tijuana dos posibles formas de abordar la acogida de la población migrante que se identifica como LGBT, una inclusiva y otra proteccionista. Además, llama la atención sobre el desafío de actualizar los protocolos de atención a todos los migrantes y refugiados, específicamente a la población que se desvía del patrón social masculino cis heteronormativo.
Roberto Marinucci, en su artículo, reflexiona sobre la dialéctica entre la identidad católica de una casa de acogida para mujeres migrantes y el principio de no discriminación en cuanto a la diversidad religiosa de las personas atendidas, y al mismo tiempo el papel de la religiosidad como recurso de reconstrucción de las vidas de las mujeres que tienen una cosmovisión religiosa y que son atendidas en la casa. Ya el capítulo final es de autoría de Tuila Bottega, que trabaja la frontera como un espacio para el ejercicio de la agencia de los y las migrantes, considerando que las instituciones que brindan asistencia en Tijuana pueden ser un recurso importante para la toma de decisiones de los migrantes sobre qué hacer desde ahí, en particular en un escenario compuesto por fronteras sociales, móviles e invisibles que están presentes en la vida cotidiana de los migrantes y que muchas veces se convierten en obstáculos para su movilidad geográfica y social. Bueno, este fue el índice del libro que está en español y se puede acceder de forma gratuita en el sitio del CESEM. Si está interesado en copia impresa, simplemente comuníquese con el CESEM por correo electrónico. Más una vez, agradezco muchísimo la oportunidad de haber hablado sobre el libro y ahora seguimos. En este momento, por favor, invitamos a tomar a la palabra a Francisco Salvador Fonseca. Francisco es director de vinculación y formación ignaciana de Ibero y hablará sobre la espiritualidad en el contexto de la atención a las personas migrantes. Por favor, Francisco. Gracias, Igor. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme participar en este evento. Felicito al Centro Scalabriniano de Estudios Migratorios por la investigación realizada entre 2017 y 2020 y a los investigadores que se involucraron en ella y posibilitaron presentar hoy uno de sus frutos, el libro Movilidad en la Frontera, Tijuana como espacio de reconstrucción de la vida, que acaba de presentar Igor. Se me ha pedido hablar sobre el fenómeno religioso, que es uno de los temas abordados en el libro. Para hacerlo, entraré en diálogo con uno de los autores de la investigación y del ensayo que forma parte del libro que hoy se está presentando, Roberto Marinucci. Metodológicamente, como he propuesto un diálogo antes o después de exponer las ideas centrales presentadas por Marinucci, en el ensayo Dios es como un recurso, religión y religiosidad en el Instituto Madre Asunta, presentaré algunas reflexiones personales sobre el tema. Mi propósito es simple: propiciar la reflexión sobre una de las dimensiones siempre presentes en la migración en cuanto fenómeno humano, la cosa religiosa. Para comenzar, quiero explicitar mi admiración y reconocimiento al Instituto Madre Asunta por crear en Tijuana, junto a otras obras apostólicas de institutos religiosos, un espacio para la reconstrucción de la vida de los migrantes. Mi reconocimiento lo dirijo también y sobre todo a las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo, Scalabriniana, y extensivamente a los miembros de los institutos religiosos que, movidos por el Espíritu, entiéndase Espíritu Santo, han fundado instituciones como el IMA, haciendo interpretación extensiva en algunos casos de su propio carisma fundacional y asumiendo el desafío de dejarse llevar por el Espíritu. Subrayo el mérito porque es doble. Primero, dejarse llevar por el Espíritu, fundando obras de apostolado administradas según el propio proceder del instituto religioso y movido por la espiritualidad del instituto, pero al hacerlo, en segundo lugar, propiciando que los otros, es decir, los migrantes, encuentren formas más o menos explícitas de encontrarse con Dios, es decir, de vivir su fe, religión, incluso formas exteriorizadas, religiosidad, o en su defecto, para negar a Dios, religión, y o para negar las formas explícitas de relacionarse con Él propuestas en el lugar, reafirmando las propias religiosidad. Provocativamente, con el reconocimiento que formulé, distingo tres categorías relacionadas
pero completamente distintas: espiritualidad, religión y religiosidad. Ojalá haya tiempo para hablar sobre ellas. Roberto Marinucci aborda la relación entre migración y religión desde dos perspectivas: desde la óptica de las instituciones y desde las formas que viven la religión las personas. Concluye su escrito haciendo una relectura del análisis a la luz de las experiencias conocidas en el Instituto Madre Asunta. Comienza su escrito advirtiendo que religión, religiosidad, no fue foco específico de la investigación realizada por el Centro Scalabriniano de Estudios Migratorios, e incluso se percata que poco se ha reflexionado sobre el fenómeno religioso al estudiar el fenómeno de las migraciones. La advertencia del autor es muy pertinente y debería de hacer reflexionar a todos los que se interesan en entender las migraciones y acompañar a los migrantes. Repito y subrayo lo que dije al formular el objetivo de mi exposición. Las migraciones, en cuanto fenómeno humano, no pueden entenderse a cabalidad sin considerar la dimensión religiosa del ser humano que migra. No es casual que Roberto señale que era un tema siempre presente en las entrevistas que realizaron en el IMA y que de alguna forma agrega o de alguna manera dan forma al IMA, al mismo instituto. Y es que el ser humano, sobre todo cuando se encuentra en encrucijadas de la propia vida, en la incertidumbre o en situación de vulnerabilidad, vive en su interior un encuentro con el otro, en mayúscula, con Dios, sea para negarlo y reafirmarse tomando distancia de los convencionalismos sociales propios de la religión, sea para acercarse encontrando formas renovadas e intensas de relación. Y dejémoslo claro, esas vivencias racionales y o emocionales del hombre que niega o se encomienda a Dios pueden o no tener formas exteriorizadas. Tal como señalaba Roberto, se constata que el papel de la religiosidad y su relación con las migraciones ha sido poco estudiada por distintas causas. Señala, entre otras, por el prejuicio del secularismo de prescindir o subordinar el fenómeno religioso a la hora de estudiar los fenómenos sociales. Segundo, por la escasa información, apenas se tienen información estadística. Y tercero, por la falta de comprensión del fenómeno religioso en sí. Vista la relación desde la perspectiva de las instituciones, el autor inicia afirmando que existen algunos trabajos sobre la relación migración-religión hecha por religiosos centrados en el estudio de la oferta de los servicios de sus institutos, pero son muy escasas las reflexiones sobre el fenómeno religioso en sí mismo, en el contexto migratorio. En los trabajos hechos se constata que existen dos formas de entender el elemento religioso en las instituciones. Una forma exclusivista que busca preservar la identidad cultural religiosa, requiriendo de los otros adhesión, y una corriente inclusivista que valora y se abre a lo distinto. En las concepciones y en el servicio que se presta en las obras de los institutos, afirma, subyacen las dos tendencias. Existen, dice, muchos institutos que comprenden su misión como servicio, con modalidades y servicios diversos y hasta antagónicos, incluyendo o excluyendo. En este contexto, cita a un investigador de nombre Charles Hirschman, que afirma la centralidad de la religión para la comunidad inmigrante se puede resumir como la búsqueda de refugio, respetabilidad y recursos. Marinucci agrega, las instituciones religiosas ofrecen un refugio ante la persecución y la pérdida de referentes identitarios, ofrecen respetabilidad o reconocimiento social. Es decir, se pasa de ser extranjero a ser parte de la iglesia, de mi iglesia, pero además los institutos son fuente de recursos, proporcionan empleo, escuela, aprendizaje de la lengua, integración a grupos sociales, etcétera, etcétera.
Sobre estas afirmaciones considero necesario que comparto la afirmación del autor en el sentido de que hoy día subsisten dos modos de entender el apostolado de migrantes de parte de los institutos religiosos que acentúan la inclusión o la exclusión religiosa. Pero, sin hacer apología del modo de proceder de los institutos religiosos, pienso que no podemos desconocer que la Iglesia y los religiosos son cada día más sensibles y más respetuosos de la diversidad en sus apostolados, y en ellos hacen eco al espíritu ecuménico y a la primacía de la persona sobre sus creencias y prácticas religiosas. Aunque no debemos desconocer que puede haber casos aislados de proselitismo religioso movido quizá por celo apostólico, pero creo que es un fenómeno aislado y creo que desconocer ese avance es permanecer en el prejuicio. En segundo lugar, comparto la referencia que Roberto hace a la tesis de Hirschman, pero creo que es necesario distinguir la migración en su fase de movilidad de la de arribo a la tierra prometida, porque en uno y en otro momento la religión, la religiosidad y, por qué no decirlo, la iglesia juega uno u otro papel. Es más refugio mientras se camina por el desierto y más respetabilidad y recursos cuando se llega a la tierra prometida. Al abordar la religión desde la perspectiva del sujeto, es decir, desde la religiosidad de la persona migrante, el autor afirma que de la misma forma que hay heterogeneidad en el servicio de los institutos religiosos, también hay diversidad en la religiosidad de las personas. Constata que existe una gradualidad relacional que va desde la centralidad de lo sagrado en la vida de la persona hasta la indiferencia, pasando por la periferia y la distancia. Pero destaca que es innegable el papel o la incidencia de la religión en el viaje migratorio, sobre todo en la configuración subjetiva de las motivaciones y la búsqueda de sentido de la decisión de migrar. Existe, dicen, estudios que demuestran la incidencia del elemento religioso, de la creencia y de la divinidad de las motivaciones. La búsqueda de sentido de la decisión tomada, en las rutas escogidas, en los destinos, en los procesos de inserción y eventualmente en la decisión de retornar. Y eso es normal, afirma el autor, sobre todo en lo que respecta a las motivaciones y la búsqueda de sentido, porque de alguna forma el viaje provoca pérdida de identidad y de los referentes afectivos, de forma tal que las personas buscan en lo sagrado, en la religión, un recurso para reelaborar simbólicamente las experiencias del desplazamiento. Ahora bien, el autor advierte que no se puede generalizar porque, uno, a veces las circunstancias del desplazamiento impiden la práctica religiosa, y dos, porque no se puede afirmar que todo desplazamiento conduzca inevitablemente un trauma. Ahí dice que evitar la psicopatologización de la migración. No existe vínculo automático, reafirma, entre migración y experiencia traumática, ni entre trauma y búsqueda de respuestas simbólicas de tipo religioso. Avanza en su planteamiento diciendo que no existe una unanimidad entre los autores sobre el papel de la religiosidad en el contexto migratorio. De hecho, autores norteamericanos históricamente destacan que la religión juega un papel importante en la integración, pero hay quienes matizan esta afirmación diciendo que también puede ser factor de exclusión, de nacionalismo, de xenofobia. Lo que es innegable es que existe un impacto importante de la religiosidad sobre la que sí hay consenso, y es que la religiosidad posibilita la continuidad, juega un papel importante para conectar a la persona migrante con la primera tierra socializada. La religión conecta con la tradición, con el pasado de la persona, con su presente y con el devenir, superando fronteras. Configura una comunidad imaginada que el sujeto percibe como transnacional.
Antes de exponer las ideas finales del autor y sin ánimo de polemizar, quisiera retomar dos ideas que merecen ser analizadas con mayor profundidad. Roberto dice que no existe vínculo automático entre migración y experiencia traumática, ni entre trauma y búsqueda de respuesta simbólica de tipo religioso. Pienso, ¿verdad? Quizás me equivoco, que todo cambio, sobre todo cuando hablamos de migración, que natura sua es motivada por una razón externa a la que la persona no se puede resistir y de la que huye, no ahorra una herida, deja huella, aunque tal vez técnicamente no la podamos llamar trauma. En la misma línea pienso que no se puede afirmar categóricamente la conexión entre experiencia traumática y la respuesta simbólica de tipo religioso, dejando a salvo los bajos porcentajes de ateos confesos y militantes en la mayoría de seres humanos, sobre todo en el contexto migratorio latinoamericano, y hay experiencia mínima de Dios, aunque no se conceptualice, y a ella se recurra, aunque no se exteriorice. Para concluir, Roberto Marinucci retoma las consideraciones hechas y la lee a la luz de la experiencia del trabajo de campo realizado en el Instituto Madre Asunta, y reitera que existen entidades que prestan servicio a los migrantes de manera exclusivista o simplemente haciendo labor proselitista, y otros que luchan por la promoción humana independientemente de la afiliación religiosa. Y todo indica, dice, que el Instituto Madre Asunta está en este tercer grupo. En él hay identidad católica y no discriminación religiosa. Lo que sí es cierto es que ofrece tiempo y espacio para que la persona entre en contacto con lo sagrado, con aquello que le permite la continuidad transnacional de la que hablábamos. Eso no excluye, visto los testimonios, que las prácticas generen en algún caso en migrantes de otras confesiones religiosas cierta incomodidad y que generen sensación de infidelidad. Visto desde la subjetividad del autor, ve que en el Instituto Madre Asunta igual hay diversos niveles de experiencia religiosa entre las personas, que algunos experimentan reducción de la práctica, enfriamiento o distanciamiento, no necesariamente de Dios, pero muchos otros han experimentado revitalización. Predomina, afirma, la experiencia de la religión como refugio, no como escape de la realidad, sino como forma de aterrizar, como un recurso para cerrar heridas. Y esta es la experiencia predominante entre las personas migrantes de Centroamérica, que son la mayoría. En estos casos, la religión puede ayudar a curar heridas, a ofrecer estímulos para continuar el camino, para reconstruir las vidas. Las personas perciben no solo la cercanía de Dios, sino también de una estructura humana y social cerca de Dios, como familia, su instituto. Concluye Roberto diciendo que lo cierto es que la religión crea puentes, supera fronteras, espacios, y genera solidaridad generacional e incluso con los antepasados, superando así también las barreras del tiempo. La religiosidad vivida adecuadamente, como es el caso del instituto, la experiencia del Instituto Madre Asunta, puede contribuir a la construcción psicofísica de los migrantes, puede religar con Dios, con la tierra y con la comunidad de origen. Finalizo consciente de que mi diálogo con Marinucci, con la obra de Roberto, se centró en la religión y religiosidad, presentando algunos puntos para la reflexión sobre la realidad que le dio título a mi ponencia, y la espiritualidad. No voy a hablar de la diferencia y la relación entre religión y religiosidad y espiritualidad. Me limito a mencionar la importancia de la espiritualidad de los institutos religiosos que realizan apostolado con los migrantes, sea
y creo, lo que quiero decir es que sea objeto de reflexión no solo al interno del instituto, sino también de cada obra apostólica dedicada a trabajar con los migrantes. En ella, ciertamente, los religiosos van a encontrar el modo propio de trabajar con la persona migrante. Lo cierto es que la vida religiosa tiene mucho que aportar al mundo en el acompañamiento de todos aquellos que se ven forzados a salir de su tierra. En el propio carisma tienen las fuentes para saber cuidar de la persona, para hacer cura personalis. Tienen las herramientas para discernir, para trabajar en red y las motivaciones suficientes para consagrar la vida, la propia vida, a servir a los que transitan por el desierto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Francisco, por sus reflexiones. Ahora cedemos la palabra a Maricruz Garrido Merino, trabajadora social en el Instituto Madre Asunta, para hablar sobre la espiritualidad como elemento de acogida de mujeres migrantes. Maricruz, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preparé una presentación, no sé si me puedas autorizar para compartir. Bueno, yo voy a hablar del contexto de espiritualidad dentro de Madre Asunta, ¿no? Cómo lo hemos vivido, cómo lo manejamos, cómo es que nosotros estamos contribuyendo en esta parte. Ahí pueden visualizar mi pantalla completa. Sí, Maricruz, sí. Bueno, empiezo por dos conceptos que considero que son de gran importancia. Trabajando nosotros con este tema, bueno, vemos la espiritualidad como la experiencia de sentir que formas parte de algo más grande o más profundo de sí mismo, ¿no? Es algo que conecta a todas y a todos y que hace ver a los seres humanos como hermanos y al planeta como un lugar en donde lo debemos de cuidar, ¿no? No tenemos otro. Y bueno, migración, yo encontré esta referencia, este concepto, habla de un movimiento que atraviesa una frontera significativa y que es definida y mantenida por cierto régimen político, es decir, en cuestión a cuando salen las personas de su lugar de origen, ¿no? A esto le llamo migración. O de esta manera, pues, inicio como mi presentación. Algo muy importante que tenemos que considerar, pues, es el contexto de cada una en el que viven las personas, ¿no? Uno es la cuestión por la cual salen de sus lugares de origen y que aquí solamente yo visibilizo unos cuantos, ¿no? Porque en sí son muchísimos más situaciones por las cuales las personas salen de su lugar de origen. Uno de ellos, pues, son las cuestiones políticas, las cuestiones socioeconómicas, un medio ambiente adverso y sobre todo la violencia. Hoy en día, las mujeres que nosotros atendemos en el Instituto Madre Asunta vienen de un contexto de violencia y yo he comentado pues alrededor de el tiempo que llevo trabajando. Sí, la violencia ha sido un factor que daña pues a la sociedad, ¿no? Pero ahora tiene un detonante más. Y es que la pareja de nuestras usuarias tenga cierto conecte o se vea involucrado con el crimen organizado. Entonces, anteriormente veíamos un tipo de migración. Hoy en día, en el 2021, estamos viendo otro nuevo contexto migratorio. Sin embargo, sería importante preguntarnos si nuestras personas, un poquito reflexionando en el tema, si las personas que migran están preparadas para este viaje. Bueno, de cierta manera, cuando nosotros viajamos a un otro espacio, nos preparamos, ¿no? Desde cierto tiempo, compramos los boletos, qué sé yo, todo lo que conlleva un viaje. Pero las personas migrantes, con lo único que cargan es con su fe.
¿no? Esa necesidad de creer en algo o en alguien. Y de ahí parto también hablando sobre algunas cuestiones que las personas, digamos, traen o que deberían de traer, ¿no? Cuando salen de su lugar de origen. Y pongo, pues, ropa, ¿no? Necesidades básicas, documentos de identidad, fotografías o imágenes, ya sean fotografías de sus lugares de orígenes, también de el espacio en el que ellas se encontraban, sus pruebas, ¿no? De lo que hayan pasado, alimentos y la evidencia de las situaciones vividas. Pero la realidad es que en muchas ocasiones no traen nada de eso, ¿verdad? Algo que sí traen, o de lo que pudiéramos hablar, lo que sí traen es sufrimiento, la pena por dejar un lugar, su lugar de origen, la preocupación por el futuro incierto en el que se encuentran, el dolor de dejar a sus seres queridos en su lugar de origen y enfermedades, ¿no? Hoy en día nos estamos topando con personas que traen enfermedades, ¿no? Dejando de fuera, por decir, una gripe y demás, ¿no? Hay personas que que tienen diagnósticos como el cáncer, células precancerígenas y algunas otras con enfermedades de transmisión sexual. Muchas de ellas también están en el transcurso, ¿no? En el trayecto de que salen a su lugar de origen, a su lugar de destino, pues muchas de ellas son abusadas sexualmente, son violadas, ¿no? Y bueno, algo que nunca dejan las personas, pues es la esperanza. Y yo considero la esperanza un punto muy importante porque ponen toda su esperanza, toda su confianza en seres superiores o en un ser superior que les ayudará con su proceso de asilo político. Yo creo que esta es una de las cuestiones que en Instituto Madre Asunta fortalecemos día con día, porque cuando llegan las personas, muchas llegan en crisis y en conjunto con la atención interdisciplinaria, pues hemos logrado abordarla. Sin embargo, ellas, ¿cómo viven su espiritualidad? Bueno, hemos visto que muchas ya traen rutinas de oración, ¿no? Apartar cierto momento del día para que ellas oren con sus hijos, recen también, y también esto se ha llevado y ha sido impresionante ver cómo es que las mujeres enseñan esta parte, ¿no? De inculcar en ellos una fe. Y también, bueno, dentro de Instituto Madre Asunta, nosotros procuramos siempre reforzar esta fe. Dentro de la casa, pues existen varias traducciones de la Biblia, ¿no? De distintas religiones también, y bueno, se busca que cada una de ellas pueda profesar su fe. En un poquito más a fondo de las cuestiones que nosotros abordamos en el Instituto Madre Asunta, pues contamos con un programa de oración en donde se busca reflexionar lo vivido en el día. Ya para la hora de dormir, nosotros, bueno, las hermanas buscan este espacio para que ellas puedan hablar sobre la vivencia del día, dar gracias a Dios por las cuestiones que tengan en todo ese día, ¿no? La comida, la vestimenta, las bendiciones que lleva el día a día. Y también, pues, buscamos que las personas se acerquen a vivir su espiritualidad, ¿no? Procuramos ponerlas en contacto con sus instituciones religiosas, ya que nosotros al Instituto Madre Asunta, tener por delante la fe católica, no está cegado a ser impositiva, ¿no? Se busca que las personas, pues, vivan su espiritualidad desde su fe, ¿no? En el momento en el que entrevistamos, hacemos la entrevista inicial, nosotros ya estamos detectando, por así decirlo, a qué religión pertenecen las personas. Y aunque muchas han dicho, no hay problema de que yo no sea, por ejemplo, cristiana o evangélica, en Instituto Madre Asunto procuramos escucharlas a partir de su fe y siempre teniendo en cuenta que la fe aquí no se impone.
se les da esta libertad. Sin embargo, sí tratamos de hacer mucho énfasis en la búsqueda de su espiritualidad, de que ellas tengan algo o en alguien en que creer. Y bueno, ¿qué cambios nosotros hemos observado en las personas en este camino de la búsqueda de su espiritualidad? Bueno, pues muchas de ellas vienen de un contexto violento, vienen con cuestiones muy difíciles de vida. Y bueno, ya una vez que ellas están dentro del Instituto Madre Asunta, ellas cambian su manera de ver ahora las cosas, son más empáticas, inclusive la armonía o la convivencia que se tiene al interior del Centro Madre Asunta cambia totalmente, ¿no? En un principio teníamos mujeres desde el primer día que llegan, pues en crisis, y no había, de verdad, no había quien pudiera realizar esta contención, ¿no? Sin embargo, echando mano de todos del área de trabajo social, del área de psicología, también pues hasta las hermanas les ha tocado de ser partes psicólogas, ¿no? En escucharlas activamente. Inclusive muchas de ellas se han sentido bien o ha cambiado la situación en la que vienen, sentándose con ellas a escucharlas, a prepararles un té a las 10 de la noche en la cocina, que regularmente son algunos momentos, ¿no? Cuando ya se terminan las actividades dentro de casa, las personas buscan este momento de privacidad con las madres, ¿no? Al ver la figura de ellas se sienten mucho más en confianza que en absoluto, ¿no? La intervención integral que se hace por parte de trabajo social y de mis compañeros de psicología no alcanza, ¿no? Y es precisamente donde entra esta espiritualidad, pues sí, esta espiritualidad que nosotros llevamos día con día. También ellas se convierten en actores sociales en la promoción de la espiritualidad, ¿no? Porque ellas al llegar, al ser tratadas, al ver la dinámica de la casa, se suman, y cuando llegan personas que también están en crisis, como cuando llegaron ellas al principio, pues cambia esta dinámica, ¿no? Pasas con trabajo social, pasas con el área de psicología, puedes platicar con las hermanas, y al final, pues también entre ellas hay una interacción, ¿no? Las personas también vemos la tranquilidad con la que ellas se van, ya hay una cuestión ahí también que se trabaja, ¿no? El cómo llegaron y el cómo se van. Y bueno, ellas también se vuelven, y lo hemos notado, ¿no? Tienden a ser un poco más pacientes con sus hijos. En un principio desbordaban y era una cosa que de verdad teníamos que intervenir de manera inmediata. Pero hoy en día, al momento de que ellas van trabajando sus emociones, ya son tratos diferentes para con los niños. Y entonces vemos un beneficio pues aún más grande. No solamente es el beneficio para las mujeres, sino también para el resto de la familia. Y esto ya pues es una intervención totalmente integral, ¿no? Para toda la familia. Se convierte en una intervención integral para toda la familia, ya no solamente para la persona que estamos atendiendo. Y bueno, ahí pongo algunas biografías de los que saqué esta información para que ustedes puedan pues checarla después. Son unos artículos que encontré en internet y están muy buenos, y pues para que tomen ahí nota. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Maricruz. Antes, bueno, les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas y cuestionamientos o reflexiones. Envíanlas, por favor, al chat de esta reunión virtual, que al final tendremos un tiempo para
las preguntas y reflexiones. Y ahora le damos la palabra a Humberto Ibarra Ramírez, representante legal de la Casa de Oración del Migrante, quien nos hablará sobre la espiritualidad en el cuidado de las personas migrantes. Gracias, muy amable, por esta invitación, que es el núcleo, es el centro de Casa de Oración del Migrante, hablar de la espiritualidad del varón migrante. La Casa de Oración del Migrante parte de un principio bíblico, que es: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, me viste sin ropa y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaron. Desde ese principio bíblico que está en el Evangelio de Mateo 25:35, nosotros enfocamos esta ayuda humanitaria a la ayuda del migrante. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que nos hace Dios. Creo que la hermana Paulette describía bien al empezar, que dijo que nuestro fundamento es que la gente encuentre esa espiritualidad. Y yo también, ese es el fundamento principal de Casa de Oración del Migrante. Por eso tiene el nombre de oración. Es casa para migrantes, pero tiene algo en medio que se llama Casa de Oración, donde nosotros vamos a tratar de que ellos experimenten a ese poder vivo, a ese Dios vivo que está en medio de su iglesia. ¿Sí? Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, vamos a primero a llenarles la pancita y después les hablamos de Dios. Aquí nosotros también podemos estar hablando así, pero de la manera en que ellos primero ver sus necesidades en la institución, para que después de ver sus necesidades, que vienen con hambre, que vienen con sed, que vienen con ganas de cruzar la frontera o que vienen deportados, esas, ¿qué se puede decir? Esas vivencias que ellos traen negativas, nosotros les podamos dar una luz de esperanza, una luz de que se puede hacer algo con la ayuda de Dios. Y desde ahí comenzamos, partiendo desde estos principios bíblicos de que una institución o una persona te puede dar lo necesario para que tú, en tu caminar, buscando ese peregrinar hacia un mejor futuro, trates de encontrarte con ese Dios. Que no nos vean a las instituciones o que no nos vean a las personas que les estamos dando todo, sino que ellos se encuentren con el que provee todo, que es la mano de Dios, que es la providencia de Dios, que es Dios mismo quien va solucionando a través de personas, a través de instituciones, para lograr nuestros fines. ¿Cómo podemos lograr este compromiso? Esa sería una pregunta. ¿Cómo podemos lograr que ellos se puedan encontrar con ese Dios? ¿Cómo podemos lograr que ellos descubran ese Dios que muchas veces conocen por oídas, o muchas veces no lo conocen, o muchas veces ya conocen algo? A través de la oración, a través de misa, a través de cultos, a través de la invocación al Espíritu Santo, la invocación de ese ser superior, para que nosotros podamos abrir las puertas de la mente y del corazón de cada persona para que Dios pueda habitar en ellos. Por eso dice Isaías en el 55, donde dice en el versículo 6, busca de Dios mientras puedas hallarlo, llámele mientras pueda ser encontrado. Y sabemos que por el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles, nos da toda la fusión de que todo ser humano, en ese momento había medos, persas, etíopes, infinidad de lenguas diversas, y para todos llegó el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de un ecumenismo.
Aquí estamos hablando que no hay distinción de personas, ni razas, ni color, ni clases sociales. Estamos hablando que el Espíritu Santo vino y llenó a todos los que estaban en ese momento. En los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo, cuando entra en la persona, transforma su vida. No necesita ser la institución, no necesita ser la persona quien va a cambiar el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de actuar de la persona, sino que hay alguien que nos ayuda, que se llama Espíritu Santo. Yo desde mi experiencia veo más factible y veo cómo la acción del Espíritu Santo se mueve en las personas cuando lo dejamos nosotros que Él penetre a nuestra vida espiritual. Más adelante nos llamarán que somos templos del Espíritu Santo. Vamos nosotros a dejar habitar a ese Espíritu Santo que lo vamos a llamar Dios. No quiero entrar ahorita en la Trinidad porque ese es otro tema muy distinto, pero si el Espíritu Santo es Dios, es persona. Y como persona instruye, como persona habla, como persona se contricta, se entristece, como persona es maestro, como persona nos enseña, nos revela y sobre todo nos guía. Entonces, cuando nosotros dejamos actuar esa acción espiritual del Espíritu Santo en la vida de cada persona, la persona lo que va haciendo es que el Espíritu Santo que lo instruye nosotros no tenemos que hablar de moral, nosotros no le tenemos que hablar del bien y del mal, nosotros no le tenemos que estar diciendo por dónde tiene que ir, sino que el Espíritu Santo que instruye, el Espíritu Santo que aconseja, el Espíritu Santo que habla a cada corazón, es el que se va a encargar de cada uno de la problemática muy diferente que trae cada uno de ellos. Cuando nosotros vemos esta realidad del Espíritu Santo actuando en las personas, cuando nosotros vemos cómo el Espíritu Santo ama a las personas con mucha necesidad y ayuda en todo lo que se pueda, nos damos cuenta cómo la acción del Espíritu Santo a través de instituciones, a través de personas, a través de hospitales, a través de licenciados, a través de muchas cosas que nos rodean, estas personas se les van resolviendo sus problemas migratorios, se les va resolviendo si querían un asilo, se les va resolviendo si vienen enfermos, se les va resolviendo si no tienen papeles, se les va resolviendo y no lo hace una persona, no lo hace una institución, sino que ahí se ve la unidad de muchas instituciones, como Casa de Oración tiene esa unidad con varias instituciones que son la fortaleza que tiene Casa de Oración del Migrante. Yo no trabajo solo, yo no hago todo solo, ni los muchachos que trabajan ahí hacen solo, sino que tenemos fuentes que Dios a través del impulso del corazón humano da a la institución para que se apoye a las personas que van llegando ahí. ¿Y por qué digo esto tan certeramente? ¿Por qué digo esto tan especialmente que el Espíritu Santo es el que trabaja en una asociación cuando le ponemos en las manos a Dios todo? Porque nosotros en primer lugar debemos respetar esa libertad de religión, esa libertad que todo mundo tiene, el buscar de un ser superior, de un ser supremo. Y cuando nosotros dejamos que esas personas busquen desde su lugar donde encuentren su espiritualidad, si son católicos van a misa, si son cristianos van a un culto, si son maometanos van a su
a donde se reúnen. Por eso no tenemos ningún problema de que haya diversidad de religiones en Casa de Oración del Migrante. Se da libertad religiosa, a donde tú los orientas y tú les dices dónde está el lugar y ellos van. Los que quieren ir, porque también algunos otros no van porque no les gusta mucho lo espiritual o no les gusta mucho la religiosidad. Nosotros, nuestro único enfoque es ayudarlos como institución y como esencia de Casa de Oración del Migrante, que se encuentren con Dios ahorita que lo pueden llamar, ahorita que lo pueden encontrar. Por eso partí de esto que es fundamental, es la esencia de Casa de Oración del Migrante. Hemos trabajado ya por 9 años y así hemos hecho desde el principio. Y creo que Dios ha movido todo para que esta institución siga ayudando a las personas migrantes. Algunas han encontrado de Dios, algunas otras les han entrado aquí, les ha pasado por allá, ni cuenta se han dado que ahí estaba Dios. Muy cierto. Pero las que se han encontrado con Dios, las que han estado en contacto con ese poder superior, se van dando cuenta que no lo hicimos nosotros, no lo hizo la institución, sino que es Dios con su mano bendiciendo la vida de cada migrante. Y yo quisiera cerrar con este texto bíblico donde nosotros, cada uno de nosotros, dice así en Romanos 8, 14, 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, como ya lo dije, es una persona. El Espíritu de Dios está vivo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Es para darle fuerza a la iglesia, es para vivificar la iglesia, es para darle ánimo a la iglesia, es para que tenga paz la iglesia, es para que todo el que tiene el Espíritu de Dios tenga paz, tenga tranquilidad, tenga entusiasmo, tenga las virtudes que da el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las cualidades. ¿Y qué más con este texto? Porque si somos guiados, ahí entra la espiritualidad. Si somos guiados, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a saber que el Espíritu Santo es quien nos está guiando, que no son nuestras fuerzas, que no es lo que hagamos corriendo, que es el Espíritu Santo que nos va a dar esa fuerza, esa inteligencia, esa sabiduría para nosotros seguir caminando conforme su voluntad. Y de esta manera, resumo lo que nosotros hacemos en la vida espiritual del ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a los 3 expositores ahora mismo. Bueno, vamos a abrirnos a la participación pública. Vamos a dar unos minutos para la elaboración de preguntas, cuestionamientos y reflexiones que pueden hacer aquí al chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Más de unos minutos para que alguien, si alguien quiere manifestarse. Bueno, ya que todavía no nos ha llegado alguna pregunta, me gustaría preguntar
a los tres expositores sobre la diversidad religiosa, ¿no? Cómo que se puede lidiar con el hecho de de tener una identidad X y atender, hacer la atención a las personas que están identificadas como una otra religión. Como hace referencia en el artículo de Marinucci, hay algunas percepciones de infidelidad religiosa. En estos casos, paso la palabra para quien quiera quien quiera responder entre los expositores, por favor. Tal vez Francisco o Maricruz. Humberto. Dicen que primero las damas. Gracias. Ok, pues mira, dentro de Instituto Madre Asunta hemos tenido personas principalmente cristianas, evangelistas, agnósticos, ateos y testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, la chica que recibimos en el mes de mayo, ella venía, antes de venir aquí había estado en otro espacio donde la religión cristiana tienen este espacio, entonces ella decía, cuando llegó estaba como, híjole, me van a volver, bueno, traía una situación, ¿no? Donde había estado anteriormente, la religión había sido impuesta, ¿no? De, pues estás en un espacio cristiano, tú tienes que participar en todas las actividades cristianas, y ella, miento, ella era atea. Entonces, pues en ese momento ella necesitaba el espacio y pues participaba, ¿no? Y sabíamos que pues no era de corazón. Sin embargo, cuando ella llega acá, dice, pues soy atea, pero digo que soy, ¿qué son aquí? Preguntó, ¿no? ¿Qué son aquí? Le digo, bueno, las hermanas son misioneras escalabrinianas. Y ella me decía, bueno, entonces sí había como cierto, se veía muy decaída, ¿no? Al cuando yo le comenté que era un espacio en donde pues eran católicas ellas, ¿no? Y estaba como desanimada, como un poquito molesta, como pues no hay otra opción, ni modo. Al paso de los días, ella me comenta que estaba muy contenta, que ella se sentía muy a gusto, que ella se había sentido, había llegado a un espacio donde se sentía querida, donde se sentía importante. Y entonces pues yo empiezo a indagar con ella, ¿no? Y le digo, bueno, pues cuéntame, ¿por qué? Y me dice, no, fíjate que es que, y ya me contó lo de el otro espacio donde ella había estado. Y entonces me dice, pero lo que a mí me gusta aquí es que no te lo imponen, ¿no? El espacio que comentaba yo durante la presentación, antes de dormir se hace un espacio de reflexión, ¿no? Y entonces ella decía, me gusta porque yo puedo estar ahí y yo puedo ser escuchada, yo puedo decir, pues yo no creo en Dios, pero a alguien le tenemos que rezar, que pedir, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta que se hacía una oración y se daba gracias por todas las bendiciones del día. Y ella me decía, ¿no? Esto es muy bueno, es bonito porque no te están obligando a creer en algo. Y la fe no tiene que tener esa base, ¿no? Entonces yo le decía, pues, qué bien, ¿no? Vemos que era algo, o que ha sido, y es también parte de admirar de las hermanas, porque no imponen la religión, ¿no? Sabemos que si tú impones algo, pues eso no va a salir del corazón de las personas, ¿no? Y este es un espacio en donde se respeta todas las religiones, ¿no? Todas las usuarias tienen la libertad de decir soy de tal religión y se les busca como el apoyo, ¿no? Algunas religiones por cuestiones de pandemia han cerrado sus templos, pero otras tantas tienen transmisiones vía Zoom y en distintas plataformas, ¿no? Entonces se busca que ellas puedan acceder a reunirse a sus reuniones cuando lo sea necesario. Muy bien, muchas gracias a Francisco, Humberto. Pero por la orden, Francisco quiere decir algo sobre esto. A ver, yo te subrayo lo que de alguna manera insinué
y quisiera ser incluso mucho más categórico. Yo creo que aquí, cuando se pone en juego la vida, la seguridad de la gente, andar con mezquindad, queriendo manipular la conciencia de los otros o condicionarla, es no solamente preconciliar, sino también antievangélico. Y ahí no sé, para quienes piensen distinto, con el debido respeto, yo sí creo de que el hombre está por encima de sus creencias. Y al final, nosotros, los que creemos, lo que tendríamos que hacer es propiciar el encuentro con Dios, propiciarlo, pero no imponerlo bajo ninguna circunstancia, ni condicionar, ni vender, porque es una forma de venta. De venta de Dios. Es decir, te doy comida si le rezas. No necesita Dios el rezo. Necesitan que atiendan a ese. Y vamos, no entro no hago reflexiones teológicas, no es lo mío, pero como creyente sí diría de que por lo menos constato eso, que creo de que es un asunto que afortunadamente no se da, o si se da es puntualmente, por la experiencia que yo tengo. Pero si ese fuese el caso, yo creería de que estamos por mal camino. Pero afortunadamente digo, casos aislados. Muy bien, muchísimas gracias. Humberto, sí, si quiere hablar. Sí, mira, hablar de ecumenismo, siempre hay personas que aceptan, hay personas que no aceptan, hay personas que lo alaban, hay personas que lo critican. El Papa Juan Pablo II decía algo bien importante y él habló mucho de ecumenismo. La libertad religiosa es bien importante. Tenemos que respetar al ser humano en su capacidad de encontrar a Dios. Y creo que dentro de un albergue lo más importante es respetar la libertad religiosa y tener un ecumenismo bien fundado, porque vas a tratar en ese ecumenismo con católicos, con cristianos, con ateos, con budistas, con agnósticos, con muchas personas. Entonces, tienes que tener bien fundamentado dónde estás parado. Y por eso digo, hablar de ecumenismo es hablar que algunos acepten y otros no. Pero hablar de libertad religiosa como que se escoge un poquito mejor. Se respeta la libertad de cada creencia de la persona. Y se les muestra un camino que la mayoría de las religiones tiene a ese poder superior que existe más allá de la tierra, más allá del hombre y más allá de todo lo que nos podamos imaginar. Entonces, creo que ahí está el fundamento. Si nos ponemos a ver un poquito en el contexto, que creo que el fondo está en que tenemos que tener ese ecumenismo bien cimentado y esa libertad religiosa, creo que ahí está el fundamento de cada albergue. Muy bien, muchísimas gracias, Humberto. Tenemos aquí más una, dos, a ver, solo un momento. Ok, tenemos más 3 preguntas. Por el tiempo voy a leer las 3 preguntas y dar la palabra a los 3 exponientes para hacer las consideraciones finales. ¿Puede ser? Entonces, la primera pregunta viene de Roberto Marinucci, ¿no? Su pregunta es, ¿cómo lidiar con religiones o religiosidades poco conocidas, como en el caso de los migrantes africanos? Y yo puedo añadir ahí también migrantes haitianos también son religiones poco conocidas, ¿no? La segunda pregunta es de la hermana Teresinha y que vive en Roraima, en Brasil. Dice que vive en un fuerte flujo migratorio en la frontera también.
Y sé que está curiosa para saber la definición de frontera y de migrante utilizada. Entonces, si ustedes pudieran hablar un poquito también de la definición de frontera y de migrante utilizada. Y Israel Ibarra me ha enviado una pregunta, un comentario diciendo: algunos migrantes mexicanos deportados que han estado en la cárcel, entrevistados para mi investigación, han tomado la conversión religiosa como un turning point para no volver a delinquir después de la expulsión a territorio mexicano. ¿Qué tanto puede considerar este acercamiento de la religiosidad en el proceso migratorio como un punto de inflexión? Entonces, la conversión religiosa en el proceso migratorio como un punto de inflexión. Si me fui claro, ahora paso la palabra para Maricruz, si quiere, por favor. En el caso de las religiones, bueno, de esta última pregunta que comentabas, yo creo que más bien ha sido reforzar, ¿no? Porque las personas desde muy pequeñas o desde antes de que, por ejemplo, cuando entran a centros de rehabilitación social, ya tienen o ya cuentan con nociones de fe, si no es hasta en la cárcel donde ellos, yo creo que se amplía más esta, ¿no? Y hay un acercamiento a las religiones y es donde pues se puede ver esta parte, ¿no? En donde las personas buscan algo a que adherirse para no volver a delinquir, ¿no? Eso es algo muy frecuente en las personas. Cuando, por ejemplo, hay religiones que no tengo mucho conocimiento acerca de las personas migrantes. Tuvimos una persona de Honduras que era de una comunidad de los garífuna y pues ella tiene otro tipo de creencia, ¿no? Entonces ella también había estudiado la Biblia con los testigos de Jehová, pero también traía esta parte cultural de su comunidad. Entonces, yo creo que ahí sí es muy dejar en claro, por ejemplo, no sé si algunas, como algunas sectas, ¿no? Que también hemos tenido personas que han pertenecido a alguna secta, cuando se vuelven situaciones extremistas, yo creo que sí sería bueno plantear, ¿no? Los fundamentos de las organizaciones, porque hay cosas que sí podemos hacer y hay otras que de manera institucional pues no están permitidas. O que también al ser una institución, una asociación civil, pues también tenemos ciertos lineamientos que nos obligan a rendir cuentas, ¿no? Yo creo que esa sería una buena, un buen tip para poder lidiar con las personas con fes diferentes o con, por ejemplo, sobre todo cuando tiene que ver con rituales, con medicina herbolaria, se puede decir, pero cambia totalmente el contexto cuando son de alguna comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Que ya implica el consumo de hongos y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es importante dejar claro cuáles son las bases de las organizaciones. Y bueno, del libro yo no tengo mucho conocimiento. Gracias. Por el orden, Francisco quiere hablar, por favor. Sí, gracias, Igor. A ver, sobre la pregunta de Roberto, que por cierto lo saludo, a ver, yo creería que lo mismo que se decía respecto a los cristianos de otras denominaciones, no católicas, vale de manera más radical para para las personas con otras creencias religiosas. Digo que lo mismo vale, es más complejo, más radical, pero el criterio de que hay primacía del hombre sobre sus creencias, yo creo que es digo, es mandato.
y bueno, que se tiene que buscar cómo abrirse sabiendo de que son hijos de Dios y que si queremos de veras acercarlo, tendríamos que acogerlo, sabiendo que incluso en la normativa canónica sobre la administración de sacramentos establece una serie de condicionamientos que no vienen al caso para una labor que es simplemente de asistencia, que aún así la traigo a colación porque es bastante abierta. Al final lo que se busca es no cerrarle la puerta a quien estamos seguros de que Dios no se la va a cerrar. Sobre el tema de la definición de frontera, no sé, aunque me leí el libro, no sé cuál fue el punto de partida del concepto de frontera y de migrante usado. Sin embargo, me atrevo a decir de que todos parten de un concepto no como lugar físico, sino más bien como lugar de encuentro, como lugar de posibilidades. Pero claro, habría que ver con los autores cuál fue la base, ¿verdad? El concepto base. Y sobre la conversión en circunstancias de encarcelamiento y demás, yo en principio me muestro siempre muy escéptico a este tipo de hechos. Si se dan, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero no creo en ellas. Si se dan, digo, reitero, bendito sea Dios. Sí creo de que la experiencia deja, soy abogado de formación, de que este mecanismo, no solo en el caso de encarcelamiento de migrantes, sino en todo tipo de reo, es un mecanismo muy usado y tremendamente manipulado. Pero bueno, dejamos el espacio de la duda en beneficio de quienes se convierten. Muchísimas gracias, Francisco. Humberto, sobre las preguntas, tiene su palabra, por favor. Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, me gustó la pregunta que hicieron la primera, ¿no? Es que si hay, por ejemplo, religiones que no son tan conocidas. Yo dije un poquito en mi exponencia que se les da permiso a las personas para que busquen un lugar adecuado para ellas. Puede ser que se reúnan en grupitos, ya sé que se reúnan en una mezquita, que se reúnan en un templo, que se reúnan en una casa. Se les tiene que decir, pues ustedes están libres, ¿sí? Libres. Que lo queremos hacer aquí, pues no, porque aquí en la casa no, porque hay muchas religiosidades, unos son cristianos, otros son católicos, otros son testigos de Jehová, otros son, y si hacemos de todo, pues o sea, se va a volver un revoltijo. Entonces, si vamos y buscamos un lugar que es apto para eso, sería ganancia. Yo por eso expuse que se les da esa orientación. Eso cuando vienen de otras religiones, aunque sean muy pequeñas las religiones. Con respecto a la frontera y el migrante, no necesita tener una frontera con barda o con división de un país a otro. El migrante, ahorita tenemos migrantes que son migrantes y que vienen de Michoacán, que vienen de Guerrero, porque están siendo perseguidos y están aquí mismo en México. Nada más que es nada más diferencia de territorio. Pero también a ellos se les llama migrantes. No solamente se les llama migrantes a los que traspasan una frontera. Aquí podemos tener migrantes de nuestro mismo México, como podemos tener migrantes de Europa, de África, de Centroamérica. Y la tercera pregunta, si me la puedes volver a leer, porque no la capto sí, bien. claro.
Sí, claro. Israel Ibarra dijo, algunos migrantes mexicanos deportados que han estado en la cárcel, entrevistado para mi investigación, han tomado la conversión religiosa como un turning point para no volver a delinquir después de la expulsión a territorio mexicano. ¿Qué tanto puede considerarse este acercamiento a la religiosidad en el proceso de migración un punto de inflexión? O sea, la conversión religiosa, ¿no? Para no delinquir, sería básicamente. Ok, a mí me han llegado, trabajo con varones y me han llegado personas deportadas, varias, no varias, que han venido de la cárcel y que ciertamente, pues por acoger la fe y para que salgan de prisión, pues pueden hacer eso. Es válido para la persona, pero lo que no es válido es que uno mismo se mienta a sí mismo que tiene fe. La fe es un don gratuito de Dios. La fe es un regalo de Dios que hace en el corazón y en la mente de cada persona. Que lo podemos agarrar por conveniencia, sí se puede. ¿Se puede agarrar por conveniencia una religión? Sí se puede. Pero que tengamos verdaderamente fe en lo que creemos, en lo que nos movamos, y como yo terminé diciendo con ese texto, que nos dejemos moldear y guiar por el Espíritu Santo es muy diferente, porque el Espíritu Santo te va a redarguir. ¿Qué es eso? En tu conciencia te va a poner mal a que hagas las cosas bien. El Espíritu Santo es el que va a hacer la función de que tú vayas en su caminar y no como el caminar que tú quieres. Entonces, ahí está la clave de que cuando salen de prisión, tratamos de que ellos mismos, si aceptaron una fe, que traten de buscar esa fe en la presencia divina de ese ser vivo que tenemos, porque lo tenemos ahorita y mientras lo tengamos, tenemos que buscarlo. Y bienaventurado quien lo haya. Con eso podía decir, gracias. Muchísimas gracias a todos y todas que pudieron participar en este evento. Infelizmente, el tiempo ya nos acabó. Agradecemos a todos que se tomaron el tiempo de acompañarnos en esta sección. Agradecemos a todo el equipo del CESEM, Centro Escalabriniano de Estudios Migratorios, y del Instituto Madre Asunta por su dedicación para hacer realidad este evento virtual. Aprovecho para informarles que la grabación pronto estará disponible en el sitio web del CESEM. Un agradecimiento especial a Francisco, a Maricruz y a Humberto por aceptar nuestra invitación y por sus ricas y oportunas intervenciones en este evento magnífico. Muy buenas noches y hasta la próxima a todos y todas.